con tantos años que cuando ves un jugador ya no te fijas en si mete o no mete, te fijas en qué cuerpo tiene, en si va a crecer, en qué tipo de musculatura. La relación con los clubs puede ser buenísima hoy si haces algo que a ellos les interesa y malísima al día siguiente porque haces algo que le interesa al jugador. El mundo de los agentes ahora se ha convertido en una serie de multinacionales que controlan el mercado y con los que es imposible luchar. Diseñamos que toda la información saliera de distintos países, pero no enviamos información a Estados Unidos. Con lo cual, en Estados Unidos pensaban, ¿cómo es posible que todo el mundo esté hablando de un chico de 14 años en España y nosotros no sepamos quién es ese chico? En el mundo de los agentes, la traición es muy común. Ser honesto es muy difícil. Y ser honestos es muy difícil porque se mueve a veces mucho dinero. A mí lo único que me estresa de este negocio es la cantidad de injusticias que se cometen con determinados jugadores. Quiero decir que cuando un jugador consigues que llegue a su máximo, al máximo que puede dar, es una satisfacción que no hay dinero que la pague. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo, un episodio en el que de la mano de nuestro invitado, Germán González, conoceremos un poco más cómo funciona el mundo de la representación de jugadores. Así que Germán, muchas gracias por venir, bienvenido al canal. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Pues eso, trabajando y más con el teléfono que otra cosa, pero trabajando. Algo típico de los agentes, estar siempre ahí pendientes de... Sí, los agentes, una de las cosas que tienen de inconveniente es que siempre tienes que estar conectado por cambio de horarios de otros países, porque se puede suceder cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y eso muchas veces está reñido pues con los horarios de la familia, ¿no? Que estás en la cama a lo mejor a las 12 y te llama alguien o a la 1 y es poco comprensible, ¿no? Te corta la rutina un poco normal. Sí, un poco. Pero Pues bueno, llevo tantos años que eso ya lo entiende toda mi familia, lo ha hecho suyo la familia y ya lo entienden, ¿no? pues si te parece... Ahora, perdona, ¿eh? Sí, nada, Ahora, nada. bueno, mi ritmo digamos, de viajes y de intensidad ha cambiado porque también hice un clic ya hace unos años en mi trabajo. Y ese clic, aprovechamos ahora de hacer esa Pues, pausa. pues esa pausa fue porque nosotros llevábamos un ritmo muy alto. Nosotros teníamos alrededor de 200 jugadores y gestionar eso requería, pues, aparte de mí, pues 7, 8 personas con un ritmo alto de viajes, de gastos también, ¿no? Y me di cuenta de que cuando yo empecé en esto, empecé por unas razones concretas, ¿no? Y que eso iba en contra de las razones en las que yo empecé. Yo entendía que no podíamos dar un servicio como yo quería dar a 200 personas, 200 jugadores, cada uno con sus historias y sus problemas, ¿no? Y entonces decidí reduje entrenadores, me reduje jugadoras, me centré en el baloncesto masculino y fui dejando perder, entre comillas, retirándose otros jugadores sin hacer una captación como hacíamos antes, sino mucho más selectiva, ¿no? Y en ese proceso es en el que estamos ahora. ¿Y cómo empiezas, Germán, en el mundo de la representación, siendo antes, no lo hemos dicho, pero un jugador con una dilatada trayectoria en la élite del baloncesto español? ¿Cómo y cuándo das ese paso? Pues mira, yo salí de un equipo muy pequeñito de Barcelona, un equipo de barrio, de donde había jugado Joan Manuel Serrat, por ejemplo, y donde había jugado algún otro conocido como Loquillo, era jugador mío, ¿no? De cuando era chiquitín. En ese club donde yo jugué, yo era juvenil, entonces había juvenil, junior, senior, y yo con edad juvenil jugaba en los 3 equipos, hacía 3 partidos cada domingo, ¿no? Y una de las cosas que tenía ese club es que como éramos pequeños y teníamos tal, pues entrenábamos también a los chicos de abajo, ¿no? Estuve entrenando en ese equipo hasta el año 84 que me fui de Barcelona.
desde el año 70 y tantos. Quiero decir que ya entrenaba jugadores e intentaba que esos jugadores, cuando yo no estaba en el club, cuando yo no estuve en el club, progresaran, ¿no? De hecho, ya estando en Barcelona, pues si jugaba en Mollet o en el Juventud o en cualquiera de esos equipos, si algún día hacía falta jugadores porque no tenían o tal, yo me llevaba a alguno de mis chicos y lo hacía entrenar. Cuando me fui a Málaga, después de Barcelona, me fui a Málaga, llevé 2 o 3 chicos jóvenes que los ficharon en el junior, en el juvenil y tal. Evidentemente todo esto de forma gratuita, yo no era agente, ¿no? Y después en Canarias también llevé 3 o 4 jugadores que se quedaron allí en las islas, ¿no? Jugando. En el año 90, con un ex socio, bueno, un socio mío que murió, que es Martín de Francisco, el padre de Nacho Martín, habíamos decidido que nosotros llevábamos muchos jugadores a otros agentes, porque no teníamos agente. Entonces, había 2 o 3 agentes en el mercado y a ellos les llevábamos, pues, cada jugador que nos preguntaba, éramos más veteranos y teníamos más experiencia, le decía, oye, esto de los agentes y tal, ¿con quién puedo ir? Y le enviamos a uno o a otro, ¿no? Cuando estábamos a punto de retirarnos, yo con 36, 37 años y Morty, pues 1 año o 2 más joven que yo, decidimos que podíamos dedicarnos, podíamos hacer de esta profesión una fórmula para ayudar sobre todo a la gente joven. Y entonces nos decidimos a coger chicos, no ir a los profesionales, sino a coger chicos jóvenes con proyección. Durante muchos años eso fue así y fue la identidad de la empresa. O sea, lo que hicimos realmente era seleccionar los jugadores y intentar ayudarles en todo ese proceso que es largo y difícil para adaptarse a una liga que en aquel momento también permitía llevar jugadores españoles. Ahora esto se ha Más convertido complicado. en un mercado persa. Además, en el caso, por lo que comentas, ¿no? De esa vocación, digamos, ¿no? Intención tuya de ayudar a los jugadores jóvenes a crecer y a progresar. ¿Cómo es la rutina en tu caso diaria como agente, ¿no? ¿Cómo la has desarrollado durante todo este tiempo? Pues a ver, es ver estadísticas, es ver vídeos de cómo están entrenando. Les pedimos a los jugadores, sobre todo los jóvenes, qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Si hay dificultades físicas, tenemos programas para trabajarlos con sus preparadores físicos y después mantener un contacto más o menos puntual con cada jugador, aunque hay casos en los que procuramos no inmiscuirnos demasiado en la vida de los jugadores. Quiero decir que si un jugador es veterano, te pongo un ejemplo, Nacho Martín. Nacho Martín es el hijo de mi ex socio, ahora se ha retirado este año y está jugando retirado en Neva, pero haciendo 40 de valoración cada fin de semana. Con Nacho tengo una relación casi como si fuera mi hijo, porque lo conozco desde que tiene 2 años. Pero le he dicho siempre lo que he creído o donde pienso o lo que creo que tenía que hacer, pero no he estado llamándole cada día, ni cada semana, ni diciéndole, tío, pues tal, sino que cuando he visto que ha necesitado que le estire la oreja o que le apriete o que tal, es lo que he hecho, ¿no? Cuando me ha pedido consejo, le he dado ese consejo. He visto cómo estaba físicamente, porque he visto los partidos, he visto cómo estaba entrenando, me he informado en los clubes donde ha estado de cómo estaba o qué estaba pasando y cuando ha habido algún problema, pues hemos intentado solucionarlo. Mi día a día, pues es ver vídeos, ver partidos de los jugadores, meterme en las estadísticas de federación, internacionales, en fin, de tal. Y a partir de ahí, pues con mi gente, con la gente que tengo trabajando conmigo, pues tomar decisiones sobre algunos jugadores, o a quién ver o a quién no ver, ¿no? Y a quién o con quién ir a hablar. Nosotros seguimos un proceso de captación seleccionando jugadores que vemos durante mucho tiempo, jóvenes, y con los que no hablamos con sus padres. Entonces nos proponemos a los padres para intentar en su momento, cuando ellos decidan, echarle una mano a su hijo, ¿no? ¿Tenéis una Eso es edad de el día a día. jugadores con los que empecéis a trabajar a partir de cadetes, juveniles, por ejemplo? Sí, cadetes.
Normalmente cadetes, pero los venimos viendo normalmente desde infantiles. O sea, vemos jugadores, vemos... Claro, son tantos años que cuando ves un jugador ya no te fijas en si mete o no mete, te fijas en qué cuerpo tiene, en si va a crecer, en qué tipo de musculatura, en qué tipo de talento físico tiene y sobre todo en qué tipo de talento mental tiene, es decir, cómo se desarrolla, si es corporativo, si es un chico que es capaz de entender el juego, si tiene carácter, si reacciona, cómo reacciona. O sea, todos estos detalles son detalles no solamente de agente de muchos años, sino también de jugador, ¿no? De saber, de ver, y eso lo tienes interiorizado, ¿no? Y Germán, llevándolo al proceso de negociaciones, ¿no? En el que ya entra un poco la figura también de los clubes. ¿Cómo se desarrollan para que la gente que nos está viendo pueda entender mejor este proceso, las negociaciones con los clubes y con los jugadores a esas escalas? Pues mira, lo mejor que le puede pasar a un jugador cuando está en un club es que el mismo club lo quiera, porque eso es un indicador de que lo ha hecho bien, ¿no? Hay dos posibilidades, que lo quiera o que no lo quiera. Si no lo quiere, tú tienes que haber hecho un trabajo previo hablando de ese jugador a otros posibles equipos. ¿Y cómo se hace eso? Pues pensando que necesitan esos equipos y en dónde puede encajar esa tipología de jugador, ¿no? Y a esos clubes es a los que te diriges básicamente, ¿no? Los clubes ahora tienen, antes no tenían tanta información y toda esa información se la dábamos nosotros. Por eso el concepto de a quién representas es casi igual, o representabas es casi igual al jugador que al club. Porque el club en muchísimos casos te estaba diciendo, oye, quiero un jugador de estas características. Ahora me llaman y me dicen, oye, mira, necesito un interior comunitario o africano o cotonú o tal, con estas características, ¿no? Entonces, realmente no estás trabajando solamente para el jugador, sino estás trabajando Claro. para el club, haciendo ese scout y ofreciéndole ese jugador sin que le cueste el trabajo al club para elegirlo, ¿no? Se trata de hablar del jugador, de proponerlo, de darle imagen en los clubs, de agrandar las cosas buenas que tiene ese jugador que aportar y minimizar las que tiene más negativas, ¿no? Y tratar, cuando sabes que las negativas, tratar que durante el periodo que está entrenando, jugando y tal, individualmente pueda corregirlas para que tenga más mercado, ¿no? Los clubs, cuando quieren un jugador y ese jugador, el primero que lo quiere es su propio club, ya no hace falta que hagas ese trabajo. Lo que tienes que Claro, hacer ya es elegir está. bien, porque te están llamando continuamente y diciendo, oye, ese jugador es que lo quiere. Nosotros tenemos un chico ahora, por ejemplo, Atumán Diagne en Coruña, que bueno, he irrumpido. Yo sabíamos que en un momento determinado lo iba a hacer, porque tiene muchas cosas a su favor. Bueno, pues su club lo quiere, pero es que hay varios que lo quieren ya, no solamente en España, sino en Europa, ¿no? Entonces no es tanto el trabajo de ofrecerlo o tal, porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha visto vídeos, todo el mundo sabe las cosas buenas y malas, sino decir, oye, vamos a ver dónde encajamos, qué jugadores van a tener ese equipo en su posición y dónde va a poder seguir brillando a la altura que lo está haciendo en Coruña o qué equipo va a tener Coruña para que él siga allí jugando, ¿no? Comentabas además ahora el caso de Diegné, pero recuerdo perfectamente en su etapa en la cantera del Barça que era un jugador que prometía bastante. Al final, pues bueno, el proceso que todo jugador necesita, pero sí que es cierto que ahora recoge los frutos seguro de todo ese trabajo, a un talento que ya se veía ya en etapas de formación, ¿no? Sí, Atumán en el Barça tuvo la mala suerte de tener algunos entrenadores de formación eh, que no contaban con él. No estaban acostumbrados a trabajar con un chico de 2'15" y estaban acostumbrados a un juego de tira-tira donde él casi no llegaba ni al ataque ni a la defensa. O sea, se pasaba el día corriendo de uno a otro sin recibir ni una pelota, ¿no? Yo creo que Atu estuvo entrenando con el primer equipo, debutó en Euroliga y Atu podría estar perfectamente jugando en el Barcelona por el nivel que tiene. En ese momento podía haber sido el 12º jugador sin que necesitaran ir a buscar ningún extranjero más, ¿no? Yo creo que era un jugador que el Barcelona debía haberlo aprovechado mucho más, ¿no?
cuando salió a Limoges lo hizo muy bien, lo que le dejaron, porque bueno, pues allí había un grupo de veteranos franceses muy fuertes que le impidieron jugar todo lo que necesitaba jugar. Y después tuvo una pequeña lesión que junto con el estar en Senegal se complicó a la hora de traerlo, pero sí podían haberlo aprovechado y sí está cogiendo los frutos, y sobre todo lo que ha llegado es a una madurez que en jugadores grandes suele llegar un poquito más tarde. Es decir, la madurez no es la madurez lo misma de un chico de 1,75 m, 1,80 m o 2 metros ahora, que la madurez de un chico de 2,15, que además tiene unas condiciones familiares y de país muy diferentes a las que tenemos aquí, ¿no? Claro. Y Germán, al final tú mismo lo estás diciendo, ¿no? No solo a nivel de jugadores, casos como el que estamos viendo ahora de Atu, sino con los clubes. Al final casi que le representas a ellos también, ¿no? Eres una figura muy importante para ayudarles en su objetivo de incorporar a jugadores que sumen. ¿Cómo te ganas tú como agente la confianza con los clubes y con los jugadores? Pues con los clubes o sea, con los jugadores es totalmente personal la confianza. Quiero decir que si no llegas a la parte personal del jugador es muy difícil ganarse la confianza en la parte profesional, ¿no? Claro. La parte, o sea, ahora los agentes yo creo que no somos o no debemos ser simplemente unas personas que simplemente hagan una negociación con un club, ¿no? Eso lo puede hacer un abogado cualquiera, ¿no? Los agentes debemos ser los asesores de los jugadores. Es la parte, digamos, más importante que puede hacer un agente. Por eso hay muchos agentes que no son capaces de hacer este trabajo y tienen un montón de abogados para hacerlo, ¿no? Y un montón de gente que trabaja, del entrenador y tal, que trabajan para ellos, para darles ese servicio. El mundo de los agentes ahora se ha convertido en una serie de multinacionales que controlan el mercado y con los que es imposible luchar. Quiero decir, cuando se mete un fondo de inversión con una agencia, como ocurre en muchísimos casos, o llega un agente de Estados Unidos, como nosotros hemos tenido alguno muy, muy importante, y se mete en el mundo del baloncesto europeo, es imposible competir. Quiero decir, estos agentes llegan aquí con un avión privado, se llevan a un jugador para enseñarle su casa en Los Ángeles o en Nueva York o en donde sea. Entonces, lo que yo defiendo, lo que yo en este momento estoy, es un mundo totalmente diferente a eso. Quiero decir que en ese mundo también hay mucha tontería, en el mundo de la NBA y de los agentes súper millonarios y los agentes de multinacionales o grandes empresas hay muchísima tontería. ¿Por qué? Pues porque ellos basan el negocio en la cantidad de jugadores, como yo hice en su momento. Y el servicio solamente es bueno para las estrellas. Para los que no son estrellas, el servicio no es bueno. Entonces, el servicio no es bueno y muchas veces son apartados, digamos, son dejados para que ellos mismos se marchen, ¿no? Muchos no se marchan porque prefieren estar en una agencia con un nombre sólido, porque creen que les van a ayudar, que en una agencia que se preocupe realmente por ellos, ¿no? El mundo como te digo, el mundo mío en este momento y hace años, es un mundo mucho más artesanal. Es un mundo donde no necesito a estas alturas de mi vida convencer a nadie de que le voy a ayudar. Sé que te voy a ayudar. Si él me presta su atención y le puedo explicar lo que creo que va a ser bueno para él, seguro que voy a acertar, porque llevo 40 años de experiencia y ya sé más o menos de qué va esto. Un mundo de las grandes multinacionales es un mundo donde se retroalimenta porque los jugadores importantes piensan que la agencia importante es la que les va a ayudar más deportivamente, claro. Sí, a veces ocurre porque en algunos equipos hay agentes que controlan a algunos de las personas que están ahí dentro,
a través de, pues bueno, de detalles, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso ocurre en algunos equipos, en España también, ¿no? Pero en general, cuando tienes un jugador importante, no necesitas levantar el teléfono. Nosotros cuando teníamos a Ricky y a Rudy, o hemos tenido a Nacho Martín, que fue MVP de la ACB, o hemos tenido a Sergio Sánchez, o a Carlos Cabezas, a un montón de jugadores, no teníamos que levantar el teléfono, teníamos simplemente que escuchar lo que nos quería proponer, ¿no? Muy interesante lo que comentas, Germán. Además, creo que es una situación, pues bueno, al final también es el modelo de negocio, como dices, ¿no? Que se lleva ahora. Pero tengo una duda un poco relacionado con todo esto que hablamos, ¿no? De las negociaciones al final, de muchas agencias que llevan a tantos jugadores. Hay momentos donde cuando hay una negociación se suele producir a veces una ruptura a última hora, en último momento, cuando parecía que todo se había llevado ya por buen puerto. Y en ocasiones es algo que también desde fuera genera un cierto revuelo, ¿no? Una cierta imagen quizás distinta a la real, ¿no? Esta situación de que por cualquier factor que no te esperes pueda cambiar todo última hora es algo que realmente ocurre con frecuencia, ¿no? En vuestro mundo. Sí, ocurre con frecuencia. Además, tú me decías, ¿cuál es tu relación con los clubs? Pues la relación con los clubs puede ser buenísima hoy si haces algo que a ellos les interesa y malísima al día siguiente porque haces algo que le interesa al jugador, ¿no? Los clubs en general, cuando les interesa un jugador, van a muerte por él. Si tú te lo llevas a otro sitio, durante un tiempo están fastidiados contigo y no te van a coger el teléfono, te lo van a coger a regañadientes. Pero si no les interesa, le dan una patada en el culo y lo echan del club. Y entonces tú no puedes estar ofendido, porque tienes otros muchos jugadores y no puedes ofenderte, porque echen a uno de una patada. Tienes que sonreír y esperar a la siguiente. No, es Eso complicado ese papel, ¿eh? es un mundo complicado, sí, porque tienes que mantener un equilibrio que muchas veces es difícil, porque lo que te gustaría decirle a según qué personas es la realidad de lo que están haciendo, ¿no? Y eso se contrapone con lo que ellos piensan de sí mismos. ¿Cómo gestiona esto mismo el agente, Germán? Es decir, esta cantidad de factores, como decíamos, diversos, que al final vosotros no podéis controlar porque se escapan de vuestro control, valga la redundancia, pero se influyen directamente en vuestro trabajo. ¿Cómo convive la gente con esa situación? Mal, convivimos mal, porque eso es una de las cosas que nos estresa o que a mí por lo menos me estresa, ¿no? A mí lo único que me estresa de este negocio es la cantidad de injusticias que se cometen con determinados jugadores, ¿no? Y cuando hablo de injusticias no hablo de que a un jugador no lo quieren, hablo que quieren a otro que es una castaña, por ejemplo, ¿no? Entonces eso puede pasar por dos cosas, o porque el club tenga una persona que no tiene ni puñetera idea a la hora de elegir jugadores, o que el club elija ese jugador sabiendo que no es el adecuado, ¿no? Este tipo de injusticias que se dan continuamente en el baloncesto, continuamente, pues hace que te sientas francamente mal, ¿no? Y si además la solución de esos problemas, o sea, digamos que la acción siguiente a esos problemas es la que te tienes que comer porque no puedes hacer nada al respecto, eso te crea una frustración. En realidad nosotros, en mi caso en concreto, no estoy ahora mismo por el tema económico. Llevo desde el año 91 de agente y antes he sido 20 años jugador. Estoy por hacer las cosas bien, por intentar hacer las cosas bien. Y como me gusta mi trabajo, sigo con ello. A lo mejor no tendría necesidad, pero es que creo que puedo aportar muchas más cosas ahora, incluso que antes. Puedo hablarles de una manera concreta a los clubes y a los jugadores que antes no lo podía hacer. Yo ahora no me importa. Mira, hace unos días me encontré a Laporta, el presidente del Barça, con el que habíamos tenido la firma de Ricky Rubio en su momento cuando fichó por el Barça. Y me lo encontré, estaba comprando en una tienda de estas del barrio viejo de Barcelona, en una tienda que me gusta ir, iba con la moto y llevaba el casco puesto, ¿no? Y me miró y me conocía de algo, pero no sabía de qué. Yo creo que ni después se acordaba, ¿no?
Me dijo, hombre, sí, ya te recuerdo y tal. Mentira, mejor no se acordaba. Y entonces era justo el día que lo habían eliminado de la Copa, el día siguiente, de la Copa del Rey, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, oye, sí, sí, ya me acuerdo, ¿y qué tal Ricky? ¿Cómo está? Y no sé qué, y tal, igual. Y al final le pregunté, digo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis aceptado? ¿Habéis recibido lo de ayer, ¿no? ¿Cómo lo habéis encajado, ¿no? Y bueno, teníamos bajas, teníamos tal, teníamos cual. Y de repente me dice, ¿y tú qué piensas? Y digo, pues que habéis hecho un equipo, el equipo está mal hecho, desde el principio, creo, mi opinión, ¿eh? Digo, hay equipos que se tienen que basar en cosas concretas y yo pienso que un equipo de ACB, si tienes un muy buen base y un muy buen pívot, lo demás se completa solo. Pero si no tienes ese muy buen base y no tienes ese muy buen pívot determinantes, pues es más difícil hacer un equipo. Y hacer un equipo a mitad de temporada a base de remiendos tampoco es demasiado. Entonces, ¿tú crees que hemos hecho mal el equipo? Digo, totalmente. Mi opinión es que lo habéis hecho mal. Seguramente, pues esa opinión a lo mejor no me sirve para nada, ¿no? Pero a estas alturas digo exactamente lo que pienso a cada una de las personas del mundo del baloncesto con el que me encuentro y que pide Y mi opinión, claro. claro, claro. Y justamente, Germán, como decías, esa experiencia no solo de como agente, sino como jugador. Aquí justo detrás tengo la camiseta de Tenerife, una isla donde, bueno, eres un auténtico referente. ¿Y cómo al final tú crees que te afecta esa etapa que has tenido como jugador, donde has jugado en la selección española, en la élite, tantos años? ¿Cómo crees que te afecta a ti como agente? Es decir, ¿te aporta, digamos, más facilidades por tener una perspectiva privilegiada, tener más contactos? No, en mi caso sí tengo más contactos, pero los he tenido más como agente que como jugador. Yo era un jugador, me definiría como duro y en una época dura, donde no todo el mundo nos dábamos la mano, donde no había compañeros ni amistades, donde no había abrazos demasiado efusivos, donde todos los jugadores no pasaban en fila para saludarse, sino que algunos nos teníamos odio, donde si tenías que romper la cara a alguien se le rompías o te la rompían, a mí me la han roto muchas veces. Y eso implica que dejas un recuerdo en muchos equipos duro. Esos recuerdos, pues bueno, esos pasan después a la otra faceta, ¿no? Y tardan tiempo en lijarse, en limarse y que queden escondidos, ¿no? He pasado muchos años donde la gente todavía me miraba diciendo, ¿y este? Que me ha pegado tantos guantazos. Y claro, ahora resulta pues que hay muchos de esos gerentes, general managers y tal, que o han sido jugadores míos o han sido ex compañeros míos, ¿no? Quiero decir que sí que es cierto que con algunos, bueno, con casi todos ahora mantengo una muy buena relación, eh, pero ha habido otras épocas donde no eran estos los que estaban en esos puestos, donde los que estaban en los puestos eran gente que seguramente me odiaban, ¿no? Muy interesante lo que comentas, además, Germán, de que te reporta en algunas cosas, evidentemente, ventajas, pero en otras, bueno, tienes también esa faceta detrás como jugador que influye, ¿no? Para ti, Sí. Germán, tú que también has sido jugador y que, como veo, eres una persona, pues, por lo que dices, bastante honesta y por lo que sé también, ¿qué cualidad consideras más importante para que tenga un agente? ¿Antes o ahora? Bueno, yo te diría ambas, porque también me interesa mucho como jugador conocer qué valorabas tú más, ¿no? En las dos perspectivas. Mira, yo dejé de ganar mucho dinero por no tener gente. Yo me enteré en la época donde no había internet, ni había móviles, ni había tal. Yo en uno de los años de Tenerife, donde había metido 25 puntos de promedio, creo, o algo así, sé que Zaragoza quiso ficharme y ahí tenía una oferta que después supe la cantidad impresionante, comparado con lo que yo en aquel momento ganaba, ¿no? Pero el general manager mío del club publicó en los periódicos de Zaragoza que había renovado mi contrato y nunca me llegó ninguna oferta.
con lo cual Anda. perdí una oportunidad de ganar muchísimo dinero y mi familia perdió la oportunidad de ganar mucho dinero esos años, ¿no? Antes un agente, yo creo que una de las cualidades que debe tener un agente es ser honesto. Yo creo que ir con la verdad por delante sin engañar y sin tal es muy importante. Pero eso es bastante difícil. Es bastante difícil. Yo he tenido empleados míos que me han traicionado continuamente, ¿no? Y que no han sido honestos, porque uno puede elegir dónde trabajar sin necesidad de traicionar, ¿no? En el mundo de los agentes, la traición es muy común. Ser honesto es muy difícil. Y ser honestos es muy difícil porque se mueve a veces mucho dinero. Y cuando se mueve mucho dinero, la gente que depende de ese dinero, que quiere brillar por ese dinero, que quiere comprarse un coche que corra mucho, que quiere tener un apartamento, es capaz de hacer casi cualquier cosa por ese dinero. Yo recibí por ejemplo, por un jugador que ahora es general manager de un club y que era jugador mío de toda su vida, recibí una oferta de Grecia a través de otro agente. Y me dijo, mira, Germán, un agente muy conocido, me dijo, mira, Germán, tenemos una oferta para este jugador de $1,500,000. El reparto será de la siguiente manera. Yo me quedaré 1,000,000, tú te quedarás... yo me quedaré en 500,000, tú te quedarás 500,000 y el jugador recibirá 500,000. Y yo le dije, mira, exactamente lo que me has dicho se lo voy a decir al jugador, pero yo no lo veo demasiado justo que entre tú y yo ganemos $1,000,000 y el jugador se lleve $500,000. O sea, yo le voy a dar el consejo a mi jugador de que no lo acepte. Y no lo aceptó. No lo aceptó. Hizo bien porque ahora tiene una posición holgada y además su vida dio un cambio a raíz de esa decisión. Quería comentarte, se me quedó un poco antes con la duda. Hay una situación que comentó un jugador en una charla previa del canal, ¿no? Que es un poco ese interés o inicio de negociaciones que empiezan cuando quedan meses para que acabe la temporada, muchas veces aprovechando las grandes citas, ¿no? Que pasan durante la misma. Tú como agente, ¿cómo gestionabas estas situaciones de empezar meses antes del verano a gestionar ciertas operaciones? Pues ahora mismo lo que hacemos es mantener un contacto con los clubs durante todo el año, hablando de su situación, viendo las necesidades que se pueden producir en un momento determinado. Y a partir del mes de marzo de este mes empezamos a tantear algunos equipos para ver exactamente cuáles van a ser sus necesidades reales. Es decir, a estas alturas casi todos los equipos saben sobre todo quién no les va a interesar. Y eso nos deja una pista clarísima sobre qué jugadores pueden encajar en cada sitio, ¿no? Hay jugadores, por ejemplo, nosotros tenemos algunos jugadores en Le Plata que sabemos que van a ser Leporo el año que viene o van a estar muy cerca de ser Leporo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver si su equipo va a seguir en Le Plata o va a ascender, que es la mejor de las situaciones. Es decir, cuando un jugador sube con su equipo es la mejor de las situaciones y no se tiene que mover. Y a partir de ahí, si vemos que su equipo no va a seguir, pues con la mayor discreción del mundo y con la mayor, digamos, el mayor respeto del mundo, pues intentar hablar con otros clubes que creemos que pueden ser el destino de ese jugador, hablar de ese jugador, ¿no? Hablar, enviar algún vídeo. Normalmente en estas categorías Le Plata y Le Poro los jugadores ya son bastante conocidos, ¿no? Entonces es difícil y los propios clubes cuando les sueltas un nombre ya tienen la capacidad de enterarse prácticamente de todo lo que ha hecho el jugador, incluso ver vídeos por YouTube. En fin, todo el mundo ahora cuelga los vídeos en YouTube y hay información suficiente para ver. Es cierto que esa información, en nuestro caso, la completamos con algo que nos suele hacer otros agentes y es explicarles
qué tipo de persona es el jugador con el que se van a encontrar, en lo bueno y en lo malo. En cuanto a el carácter del jugador o cómo se toman las cosas o qué tipo de jugadores, pues a veces hay que explicar que un jugador tiene un carácter fuerte o que este jugador es como sea, ¿no? Esa parte yo creo que es muy importante porque a veces los clubes fichan un jugador, un extranjero que lo conocen por YouTube o porque la gente les ha dicho, mira las estadísticas, ¿no? Y cuando lleva 2 semanas ya saben que se han equivocado, ¿no? Y que no ese es el jugador que pretendían o que es el jugador que sí pretendían como jugador, pero que no les encaja con el resto de la plantilla por lo que sea, ¿no? Esa parte creo que es una parte muy importante dentro de un juego de equipo como es el baloncesto, ¿no? No solamente son las capacidades atléticas o la capacidad mental que tengas para jugar, sino que te adaptes al equipo y seas capaz de hacer crecer al equipo, ¿no? Para mí el baloncesto como jugador era como un partido de tenis. Los mayores enemigos eran mis compañeros, porque eran los que podían hacer que no jugara, ¿no? Pero tenía muy claro que sin ellos era casi imposible brillar, con lo cual mi relación con ellos tenía que ser una relación de toma y daca, es decir, yo te doy y tú me das, ¿no? Claro. Eran otros tiempos, ahora están obligados a darse la mano, abrazarse, hacer tonterías, pegar saltos y darse pechadas, ¿no? No lo sé si es mejor o peor, ¿no? Pero el resultado del club es directo en el beneficio del jugador. Quiero decir, si el club funciona, si las cosas están saliendo El bien, jugador gana siempre. el jugador va a ganar. Si el equipo es un desastre, aunque tú lo hagas bien, eso va en detrimento del jugador, porque es muy difícil decir, mira, este jugador juega muy bien, a pesar de que el equipo va el último, ¿no? Claro. Eso es muy difícil. Y además, como dices, con la importancia de ese factor colectivo, ¿no? De ese factor humano, ¿crees que ahora mismo que todo se lleve, digamos, de forma más digitalizada, que tengas acceso a highlights, a vídeos, a partidos, cuando antes era algo más complicado, quitando pues lo que dices, ¿no? Las categorías más profesionales de la élite, ¿crees que eso es un problema a día de hoy, ¿no? Sobre todo llevándolo a categorías igual algo inferiores, ¿no? A la ACB. ¿Crees que es un problema que haya tanto acceso a la hora de decantarse por un jugador que realmente luego no sea tanto como parecía? Eh, Mira, te explicaré un caso. Había un jugador norteamericano que nos llegó, nos ofreció un agente, un partner de Estados Unidos, entre otros muchos, ¿no? Y era un jugador que se le veían hacer cosas, pero pero yo me fijé en cómo actuaba después de hacer según qué cosas. Y resultó que cuando metía una canasta, muy difícil, muy importante, tal, ni se inmutaba, o sea, se iba para atrás a defender y ya está, ¿no? Después de ver 2 o 3 vídeos de él, de highlights, a la gente que trabaja conmigo le dije, este tío me encanta, este tío va a ser un tío importante y tal. Intentamos colocarlo en España y no lo pudimos colocar. Y a los 2 meses tuvo un contrato en China de $1 millón. Era un jugador, o sea, yo me fijo en los jugadores no solamente en los highlights, no te puedes fijar solamente en que meten canastas dificilísimas, porque eso lo hace cualquier jugador si le cogen muchas imágenes, ¿no? Te tienes que fijar en otras cosas. Te tienes que fijar, yo creo que lo hace la gente cuando elige un jugador y le envías un highlight, no se fija solamente eso, se fija en su cuerpo, se fija en sus movimientos, se fija cómo se mueve dentro del grupo, se fija cómo defiende, se fija si baja rápido, si corre o no corre, se fija si va al rebote. O sea, hay muchas cosas que puedes ver en unos highlights o en unos vídeos sin necesidad que sean solamente las canastas. O sea, hay muchas cosas para observar y poder adivinar qué tipología de jugador y si te puede interesar, ¿no? Yo creo que toda la información es buena. O sea, contra más información haya en las redes y tal de los jugadores, es mucho mejor. Claro, luego, claro, habrá que saber utilizarla provechosamente, Claro, como dices, fijarse en esos detalles y no solo claro, en... claro. En 15 jugadas, de la misma manera que nosotros que estamos acostumbrados, vas a ver una cancha y hay jugadores que tienen un foco que los iluminan, aunque no hagan nada.
tienen un foco. Ese foco se ve. Ese foco se ve. Ese foco es algo que va inherente en el jugador. Cuando tú llegas a una cancha y miras en la cancha, inmediatamente localizas los 2, 3, 4 jugadores, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? De tantos años de ir, ves un chico y ves inmediatamente si ese chico tiene ángel, tiene algo, ¿no? Y hay jugadores que a lo mejor no meten una ese día o no hacen nada, pero tienen algo, ¿no? Claro. Y claro, cuando lo que buscas es ayudar a gente a llegar, lo que tienes que fijarte es en lo que puede dar de sí, no en lo que tiene en ese momento, ¿no? Muy interesante, Germán. Y para terminar, me parece muy interesante todo lo que has comentado, sobre todo esa preocupación por la faceta humana. Yo creo que también viene un poco de, como comentabas, haber sido jugador, haber tenido experiencias, saber cómo te gustaría que se hubiesen comportado contigo o que se comportasen, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento como agente que te ha deparado a lo largo de todos estos años? Yo diría que los momentos en los que consigues que un jugador llegue a la élite, dé el máximo de lo que puede dar. Es decir, un jugador le puede ir muy bien y yo no estar contento con lo que... Te pondré otro ejemplo. A mí me cabrea mucho Pau Gasol. Pau Gasol es una estrella rutilante y sin embargo me cabrea mucho porque pienso, ese chico si hubiera tenido un carácter diferente, más intenso, más agresivo, hubiera sido el mejor jugador de la historia de la NBA. Sin embargo, se ha quedado en un jugador extraordinario. Bien, está bien, pero para mí es más lo que se ha perdido que de él que lo que se ha ganado. Quiero decir que cuando un jugador consigues que llegue a su máximo, al máximo que puede dar, es una satisfacción que no hay dinero que la pague, porque es como tener la constancia de que lo que has hecho le ha ayudado a llegar ahí, de que lo has hecho bien. Es un premio. Entonces, mis éxitos con jugadores, por ejemplo, fue una satisfacción personal tremenda cuando conseguimos que Jaume Comas fuera a la selección nacional y jugara contra Estados Unidos un partidazo en unas Olimpiadas, por Claro. ejemplo, ¿no? O cuando los Chicago Bulls se interesaron por Sergio Sánchez, o cuando Nacho Martín fue MVP de la Liga ACB, o cuando Ricky o Rudy, o Ricky, por ejemplo, Rudy fue MVP en Sevilla en la Copa del Rey, o cuando conseguimos que todos los agentes NBA vinieran a buscarlo a un chico que no sabían por qué toda la información llegaba de distintos países, pero no llegaba a Estados Unidos, porque lo diseñamos así, diseñamos que toda la información saliera de distintos países, pero no enviamos información a Estados Unidos. Con lo cual, en Estados Unidos pensaban, ¿cómo es posible que todo el mundo esté hablando de un chico de 14 años en España y nosotros no sepamos quién es ese chico? Sobre Y a Ricky te las dos, refieres, ¿no? sí, con Ricky. Y a las 2 semanas estaba toda la NBA estaba metida en el campo del juventud, ¿no? ¿Cómo Bueno, gestionaste todo ese fenómeno, Germán? Perdona que te corte porque me parece otra cosa muy interesante. sí, así, de esa manera, igual que Rudy. Mira, con Rudy hicimos, o sea, con Ricky hicimos algo que no se había hecho nunca. Nosotros con Ricky, eh, cuando explotó, no le dejábamos hablar con la prensa. Entonces hicimos unas fotografías de él en donde les daba las gracias personalmente a cada persona que trabajara en televisión, en radio o en medios de escritos. A cada uno de los periodistas le enviamos una fotografía dedicada personalmente. Pero no fue una fotografía solo, porque la persona que teníamos entonces trabajando para nosotros en prensa nos dijo, mira Germán, vamos a hacer algo que tiene mucho sentido. Si le enviamos la fotografía, si le enviamos un papel, una fotografía, la va a guardar en un cajón. Pero si se la enviamos enmarcada, la va a poner encima de su mesa. Y enmarcamos, no sé, 400 o 500 fotografías y las enviamos a cada uno de los periodistas en España. Radio, televisión, algunos ahora todavía las tienen en sus mesas, con su dedicatoria personal a esa persona, ¿no? Ostras. Esos son gestos de agente
que hacen que ese jugador se revalorice inmediatamente, ¿no? De la misma manera que te explicaba lo de llevar la información desde Portugal, una página muy famosa de jugadores desde México, desde Rusia, en aquella época desde Alemania, desde Francia, desde Italia, pero no enviarla a Estados Unidos. Eso creó una dependencia total en Estados Unidos. Es decir, a ver, ¿somos idiotas o lo que nos está pasando? Que No no nos estamos enteramos de enterándonos, nada. claro, claro. Claro, o sea, se entera todo el mundo y nosotros no. Inmediatamente todo el mundo vino. Bueno, son acciones que te permiten conseguir metas que son, pues eso, o sea, cuando Rudy consiguió el MVP en Sevilla, nuestro jefe de prensa había hablado con todos los periodistas que iban a hacer la votación sobre el MVP. Les había dicho, es un chico, cómo es, qué carácter tiene, que va a ser una estrella, que todo eso ya lo habíamos avanzado, ¿no? El MVP lo podía haber compartido casi con otro jugador de Vitoria, pero se lo dieron a él. ¿Sabes? Esas Esos cosas pequeños detalles. son pequeños detalles que marcan la diferencia en jugadores que son ya realmente muy importantes, o sea, que no Sí, eran chicos de cualquier manera, eran jugadores estrellas, ¿no? desde luego. Bueno, eso es una parte de nuestro trabajo. Pues bueno, ha sido muy interesante, Germán, poder charlar contigo a través de todas las experiencias que nos has comentado, pues ver un poco más cómo fue en tu caso y en el de los agentes, ¿no? Una labor y una imagen que muchas veces, como te decía, creo que está bastante distorsionada, ¿no? Al no conocerse también todos los detalles y todas las perspectivas. Así que bueno, espero que hayas estado cómodo. Muchas gracias por visitarnos y que sepas que bueno, que en este canal tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Germán, nos vemos. Hasta luego. Chao.